Seguimos con San Juan. Bueno, otra de las características, estamos ya dentro del propio Evangelio, aunque vamos a volver sobre otros puntos. Una mención que hace, decía, o palabras muy típicas, ¿no? Por ejemplo, la luz del mundo, Él es la luz del mundo, decía, es la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino. Y esos son a veces, o el pan de vida, formas que llevan a un tema específico y que las repite a intervalos en discurso como para que queden, ¿no? Y realmente se nos han quedado todos, ¿no? Es esos conceptos firmes, qué quiere decir cuando dice yo soy la resurrección, la vida, yo soy la luz, yo soy la verdad, ¿no? Otro aspecto es que el evangelista manifiesta siempre la gloria del Señor. Y como, por ejemplo, la hora, cuando habla la hora de glorificación, la gloria que se da en la cruz misma, y lo vemos al Señor con toda majestad, porque siempre está esa dimensión, la de la persona divina de Cristo presente. Entonces, no lo vemos humillado, lo vemos, digamos, que domina toda la situación aún en el momento de su pasión. Y eso es mostrar toda la dignidad, la majestad del Señor. Aún, repito, el momento de, como otros dirían, de derrota, ¿no? Derrota nada, fracaso nada, todo lo contrario. Y eso lo pone bien en evidencia. Qué tremendo, ¿no? Pensar, que alguien pueda llegar a pensar, claro, ¿quién lo piensa? Los musulmanes, por ejemplo, que la cruz es el fracaso, que es el momento del fracaso de Dios, es el momento de la gloria, y eso está clarísimo en el Evangelio de San Juan. Es el amor que triunfa sobre todo mal, el bien que triunfa. Es la derrota del enemigo total, aplastante. Bueno, y por eso lo que intenta San Juan es llevarnos a un entendimiento más profundo del Dios hecho hombre, cosa que no se manifiesta así en los sinópticos, de esa majestad de Cristo, en todas sus actitudes, en todos sus gestos, en todas sus palabras, en todos sus discursos, siempre dominando. Y también nos transmite ese inmenso amor. Y ahora vamos a una parte apologética. Es necesario porque por ahí escuchan, ¿no? Y como el modernismo se respira por todos lados, entonces hay que algo decir. Allí por finales del siglo XVIII, casi hacia el 1800, se empezó a poner lo que nunca se había discutido, la autenticidad del cuarto evangelio de San Juan, que no era de su autoría, y los famosos miembros de la escuela de Tubinga, negaron la autenticidad del Evangelio. ¿Por qué lo hacían? Porque yo creo que les molestaba, siempre esto en ámbito protestante, ¿no? Esa mención de la divinidad como centro, además. Uno de ellos, Harnack, también muy importante, aunque niega la autenticidad de este evangelio, admite que no encontraba una solución satisfactoria al problema. Claro, sí lo negaba, pero un hombre, por lo menos un investigador que decía una y otra vez, he intentado resolver el problema desde varias posibles teorías, las cuales me llevaron a mayores dificultades y aún generaron mayores contradicciones. Es decir, le estaba dando vuelta a lo que no tiene, a lo que no hay que darle vuelta. Hay pruebas históricas directas de que realmente San Juan es el autor. Ya comentamos al Ireneo, bueno, pero todos
testimonios históricos han admitido en forma incuestionada y universal que era su autoría, que el apóstol San Juan es el autor del cuarto evangelio. Las antiguas traducciones del evangelio es el primer grupo de evidencia. Y ahí se ve que evidentemente si son muy antiguas, ya esa antigüedad por obra de la tradición hacía de que era San Juan, no había sido discutido, no había duda, no había ninguna duda. También el testimonio de traducciones del Evangelio en la versión copta, en la versión siríaca, en la latina antigua, antes de la Vulgata, se remontan, dice, a las formas más ancestrales hasta el siglo II, hasta los años 100, ¿no? Cierto que San Dionisio de Alejandría, que es del 200 y algo, buscó para el Apocalipsis, ¿no? Como que era un autor diferente, que por un lado estaba San Juan, pero eso era porque había problemas con los milenaristas en Egipto, pero siempre, aún así, San Dionisio de Alejandría dio por sentado que el Evangelio era de San Juan, del apóstol, así que tampoco ahí hubo. Después tenemos al primer historiador de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, que dice, como tradición de los antiguos presbíteros, que el apóstol San Juan, el último de los evangelistas, dice, lleno del Espíritu Santo, ha escrito un evangelio espiritual. Pero sobre todo, creo que la mayor importancia es la de San Ireneo, que era obispo de León, de la Galia, ¿no? Pero que venía del Asia, de Asia Menor, y que había sido discípulo de San Policarpo, que como dije fue discípulo a su vez del apóstol San Juan. Entonces él le llegaba por línea directa. Y él, por eso, es un testigo de fe tanto importante para Oriente, porque de Oriente venía, como para Occidente, porque fue obispo de León. Y cita en los escritos al menos 100 versículos del Evangelio de San Juan. A menudo con observaciones como dice San Juan, el discípulo del Señor. Es decir, es muy evidente la autenticidad que le asigna, ¿no? También dice, más tarde Juan, el discípulo del Señor, que descansó sobre su pecho, también escribió un evangelio mientras residía en Éfeso, en Asia. Eso es en la famosa obra de él, Adversus Heresis, es contra los herejes. Y lo nombra como el discípulo del Señor Juan. No se refiere nada más que a el apóstol San Juan, evidentemente. También el Canon Muratori, que hace referencia a los primeros tiempos de la Iglesia de Roma, también lo menciona, así también como Teófilo de Antioquía, en Siria, antes del año 181, cita el comienzo del Evangelio de San Juan. Y también en un manuscrito vaticano que el obispo San Papías de Hierápolis, en Frigia, que era un discípulo inmediato del apóstol San Juan, dice que incluye en su gran obra exegética un relato de la composición del Evangelio de San Juan, durante el cual había estado empleado él como escriba del apóstol, San Papías. Así que tenemos más que pruebas suficientes, ¿no? Y siempre es el mismo, ese Juan, apóstol, evangelista, no otro. Además, hay otras evidencias, no tan directas, digamos, indirectas. Hay numerosos textos del Evangelio que están citados en obras también muy antiguas, tan tempranos como a comienzos del siglo II, estamos hablando del año 100. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que murió durante el gobierno de Trajano. Trajano es del 98, comienza el gobierno, y termina en 117, también da citas, alusiones. Es decir, que ya había conocimiento de ese evangelio.
Y también, están en los padres apostólicos, ¿no? Que son la generación inmediatamente después de los apóstoles, de lo que estoy hablando. Ya hablamos de San Papías, por ejemplo. Los apologistas también, que son los que siguen a los padres apostólicos, San Justino, ya son del siglo II, 100 y algo. Bueno, San Justino, que muere alrededor de 166, especialmente habla de la doctrina del Logos, que el Logos está solamente en el prólogo de San Juan, y habla de la existencia de ese cuarto evangelio. Y también, por otro lado, también de parte de los gnósticos, porque de San Juan, él que fue uno que denunció el gnosticismo, y fue como el gran rival, además, del cristianismo, pues algunos salieron de las escuelas juánicas, digamos. Y, por ejemplo, Tasiano apostató alrededor de 172, se unió a la secta gnóstica de los encratitas, y que venían, daban testimonio indirecto del cuarto evangelio. Lo habían tomado para cualquier lado, ¿no? Pero lo sacaban de ahí. Y si hubo muchos, por ejemplo, Marción tiene una parte del texto canónico del Evangelio de San Juan en su propio Evangelio apócrifo, lo toma de ahí. Los montanistas, que fue otra de las herejías de los primeros siglos, también tienen su doctrina del Paráclito, porque estos eran los que los antecesores, no quería decir una barbaridad, no lo voy a decir, pero eran, yo iba a decir los carismáticos de su tiempo, pero no, ahora seriamente, los montanistas sí, toda la doctrina del Paráclito, del Espíritu Santo y demás, que lo sacan de San Juan. Y también el filósofo pagano Celso, algunas de sus proposiciones son pasajes del cuarto evangelio. Y sobre todo las liturgias también, las antiguas liturgias. El arte cristiano primitivo. Acá hay un dato curioso, interesante. La resurrección de Lázaro es solo mencionada en el Evangelio de San Juan, pues está representado en una de las catacumbas. Es decir, que está ya mencionando, de cierta forma, el capítulo 11 del Evangelio. Y después hay indicios de su autoría por otras partes también. Por ejemplo, él no menciona nunca a los apóstoles por nombre, Juan y Santiago. Es decir, hay una reserva con respecto a los hijos de Zebedeo. No los menciona, como lo hacen los otros apóstoles, como lo hacen él menciona a otros apóstoles y solamente, incidentalmente, en el capítulo 21, que parecería que ese es agregado posterior, ese capítulo, menciona a los hijos de Zebedeo, solo ahí. Y cuando estaban en los incidentes, o que estaba involucrado San Juan, lo evita su nombre. Habla 9 veces de Juan, pero de Juan el precursor, y no le da el título de bautista como le dan los demás. Y eso también, porque los demás los dan para distinguirlo del apóstol, él no. Y también hay un testimonio explícito, claro. Ahí, después de relatar la muerte de Cristo y de que le abrieron el costado derecho, dice: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Es decir, está diciendo: yo soy el que escribí, yo soy el que estaba ahí, yo soy el apóstol, ¿no?, que estaba al lado de la madre, es él. Eso también es muy importante. También lo dice casi al final del capítulo 21, de este capítulo cuando dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. También otra forma de verlo es la comparación con las epístolas, las cartas de San Juan, que se ve que el estilo es exactamente el mismo, ¿no? Y eso es admitido y siempre fue admitido por todos. Y claro, ¿qué dice, por ejemplo, la primera epístola, la primera carta? Dice con énfasis, ¿no?,
que él era un testigo ocular. Él lo dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonios, anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Es una repetición tremenda, un énfasis. Pero además, dentro de ese énfasis, tenemos que ver el asombro. Ese asombro que no se lo ha quitado nunca San Juan. Yo creo que hasta su muerte, de haber tocado a Dios hecho carne. Eso es algo que él llegó a lo más profundo del misterio. Cosa que los demás sí, pero no en la profundidad que llegó él. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.